¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Jeremías y hemos estado estudiando ya el capítulo 4. Hemos avanzado hasta el versículo 4. ¿Ya? 4:4. Entonces hoy día vamos a comenzar desde capítulo 4, versículo 5. De título tiene esta porción de la escritura, la amenaza del norte. ¿Por qué? Porque Dios va a traer un pueblo para que pueda destruir a Jerusalén. Este pueblo se llama el pueblo de Babilonia. Y Dios va a usar este pueblo para que este pueblo de Babilonia, Dios va a usarlo para que Jerusalén pueda reflexionar acerca de su condición. Ciertamente este pueblo de Babilonia era tan poderoso que ellos no tenían nada para hacer en una guerra. Judá e Israel no tenían nada que hacer contra el pueblo de Babilonia porque era un pueblo muy poderoso. Dios va a traer ese pueblo para que destruya Judá, va a amenazarlos con la destrucción de Judá, diciendo que va a traer a ese pueblo poderosísimo. La intención de Dios es que ellos se puedan arrepentir, ellos puedan regresar a su Dios, y eso es lo que vamos a leer en esta noche. Dice capítulo 4, versículo 5. Dice: anúncienlo en Judá, proclámenlo en Jerusalén, toquen la trompeta por todo el país, griten a voz en cuello, en las ciudades, a voz en cuello, reúnanse y entremos en las ciudades fortificadas. Señalen a Sión con la bandera, busquen refugio, no se detengan. Porque yo traigo del norte calamidad y gran destrucción. Un león ha salido del matorral. Un destructor de naciones se ha puesto en marcha. Ha salido de su lugar de origen para desolar tu tierra. Tus ciudades quedarán en ruinas y totalmente despobladas. Por esto, vístanse de luto, lamentense y giman, porque la ardiente ira del Señor no se ha apartado de nosotros. En aquel día desfallecerá el corazón del rey y de los jefes. Los sacerdotes se llenarán de pánico y los profetas quedarán atónitos, afirma el Señor. Entonces, hasta ahí hemos leído hasta el versículo 9, 4:5 a 4:9. Entonces, vamos a comentar un poco acerca de esta parte. Capítulo 4, versículo 5 hasta el 9, vemos cómo Dios está usando a Jeremías claramente, ¿no? Está profetizando contra el pueblo. Está profetizando contra el pueblo de que va a venir un pueblo poderoso a destruirlos. Y este pueblo es un destructor de naciones, ¿no? Es el pueblo de Babilonia. En el versículo 7 dice: un león ha salido del matorral. Es decir, está dando la idea de una destrucción sorpresiva, una destrucción repentina, ¿no? Si hay un león que está escondido detrás de un arbusto, entonces, y sale a comerte el león, entonces es una destrucción que viene de sorpresa. O sea, es algo que no los estaba agarrando de sorpresa. Ellos no tenían tiempo ni para prepararse para una guerra. O sea, no tenían nada que hacer. Encima que no tenían ni tiempo para prepararse de una guerra, porque ese pueblo venía a destruirlos, pero así, sin aviso. Venía a destruirlos rápidamente. Entonces, aparte que no tenían tiempo, era un león. Es decir, era un pueblo poderoso, el cual iba a venir a arrasar contra ellos. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Vemos en el versículo de 8 que les dice: por esto vístanse de luto, lamentense y giman,
porque la ardiente ira del Señor no se apartó de nosotros. Es decir, su intención de Dios es que ellos empiezan a reflexionar acerca de su condición, de que necesitaban ayuda, necesitaban salvación. Y ellos como pueblo, como hemos leído anteriormente, ellos se habían olvidado de su Dios, del Dios de sus padres. Entonces la mayoría del pueblo de ahí de Judá era incrédulo, no conocía a su Señor. Pero este pueblo de Judá era el pueblo elegido por Dios. Y Dios los había elegido para que lo conocieran, o sea, para que ellos conocieran al Dios verdadero. Y no solo eso, sino que Dios les había elegido para que ellos sean luz para otras naciones. Dios los había elegido para que ellos puedan predicar de Dios a otras naciones. Pero Judá no estaba cumpliendo ese rol porque estaba lleno de injusticia y lleno de inmoralidad. Igual que otros pueblos paganos que no tenían a Dios. Entonces, ante esta destrucción repentina, Dios está buscando que ellos se arrepientan, que se lamenten por la desgracia que venía a ellos y puedan cambiar su corazón. Y eso es lo que vamos a seguir leyendo en estos versículos. En el versículo 9 dice así: en aquel día desfallecerá el corazón del rey y de los jefes. Los sacerdotes se llenarán de pánico y los profetas quedarán atónitos, afirma el Señor. Yo dije: ah, Señor mi Dios, ¿cómo has engañado a este pueblo y a Jerusalén? Dijiste: tendrán paz, pero tienen la espada en el cuello. En aquel tiempo se les dirá a este pueblo y a Jerusalén: desde las estériles lomas del desierto sopla un viento abrasador en dirección a la capital de mi pueblo. No es el viento que sirve para aventar ni para limpiar el trigo. El viento que haré venir es demasiado fuerte para eso, porque yo mismo dictaré sentencia contra ellos. Mírenlo avanzar como las nubes. Sus carros de guerra parecen un huracán. Sus caballos son más veloces que las águilas. ¡Ay de nosotros! Estamos perdidos. Jerusalén, limpia de maldad tu corazón para que seas salvada. ¿Hasta cuándo hallarán lugar en ti los pensamientos perversos? Y hasta el día de hoy vamos a leer hasta este versículo, hasta el versículo 14. Entonces vamos a seguir analizando los versículos ante esta desgracia que venía. El pueblo estaba ahora en un total caos emocional. Dice versículo 9: en aquel día desfallecerá el corazón del rey. Es decir, ante esta calamidad, esta destrucción que venía de este león, de este pueblo poderoso, el rey iba a desfallecer. El rey era el que tenía que estar animado para ir a la guerra, pero más bien el rey iba a estar desanimado, y no, iba a tener un desánimo, como diciendo: no se puede hacer nada, iba a desfallecer. Los sacerdotes se llenarán de pánico. O sea, los sacerdotes eran los que tenían que más bien dar confianza en Dios, que Él los podía salvar. Pero como eran sacerdotes que no estaban con Dios, más bien iban a llenarse de ansiedad, de miedo, de pánico. Estaba todo al revés: el rey desanimado, sin ánimo para ir a la guerra, los sacerdotes con ansiedad, con miedo. Y dice también: y los profetas quedarán atónitos. Los profetas eran las personas que se supone que entendían si iba a venir una guerra. Los profetas entendían si iban a tener paz o guerra, pero más bien los profetas iban a estar atónitos, o sea, iban a estar sorprendidos, confundidos de lo que estaba pasando, porque era una destrucción tan repentina que iban a estar así, confundidos, atónitos, sorprendidos, espasmados de lo que estaba pasando. Y entonces en el versículo 10 dice:
Ah, Señor mi Dios, ¿cómo has engañado a este pueblo y a Jerusalén? Dijiste tendrán paz, pero tienen la espada en el cuello. Y yo me puse a pensar entonces que entonces Dios es malo, les ha engañado. Pero no es así. Lo que quiere decir el profeta es que Dios permitió que el profeta Jeremías era un verdadero profeta de Dios, porque Dios estaba con él. Pero en medio del pueblo de Judá habían profetas falsos, o sea, profetas que estaban diciendo, todo está tranquilo, no va a haber guerra, todos estos años va a seguir tranquilo. Entonces la gente seguía cometiendo injusticias, inmoralidades, cosas malas, perversas. El pueblo de Dios, el pueblo elegido de Dios, Judá, seguía cometiendo cosas malvadas, perversas. En resumen, era un pueblo injusto, un pueblo inmoral. Y ellos estaban tranquilos, pensando que a pesar de que estaban haciendo cosas malas, no había castigo de Dios, no había nada que los amenazara. Y los profetas de ese tiempo les decían lo que querían escuchar, ¿no? Sí, no va a haber guerra, todo este año va a estar tranquilo, va a haber paz. Pero ¿qué era la verdad? Que no había paz, que venía un pueblo a arrasarlos, venía un pueblo a destruirlos. Y entonces Jeremías habla de esto que Dios ha permitido, ¿no? Por eso dice así: ah, Señor mi Dios, ¿cómo has engañado a este pueblo? O sea, permitiste que esos profetas hablen, sí, va a haber paz, pero ahora tienen la espada en el cuello. Sí, era muy doloroso lo que estaba pasando con el pueblo. Ellos creían que todo estaba tranquilo, que no iba a pasar nada, pero ahora estaban con el pueblo de Babilonia ahí, a un instante de venir a destruirlos, con la espada en el cuello, por eso así, a punto de morir. Y me pongo a pensar, versando en este versículo 9, en versículo 10, ¿no? A veces también Dios permite así en nuestra vida. A veces pasa que pensamos que todo está en orden, todo está tranquilo, que todo está en paz, y nosotros nos encontramos, ¿no? Hablo en general, ¿no? Una persona se encuentra lejos de Dios, no haciendo caso a las cosas que Dios quiere, y todo está tranquilo, todo está en paz, pareciera que no va a pasar nada, pareciera que Dios no está viendo las cosas que hacemos, que Dios no está castigando nada, que no está haciendo nada por nuestros pecados, no nos está castigando. Parece que está todo tranquilo, pero Dios actúa a veces así en un momento todo tu mundo se pone al revés. Todo tu mundo se pone, como se dice, patas para arriba. Así estaba el pueblo de Israel. En un instante toda su paz que ellos creían tener se estaba volviendo en un caos, en una destrucción. Por eso todo está patas para arriba. El rey va a estar desanimado, los sacerdotes llenos de ansiedad, los profetas recontra confundidos. Y ellos pensaban que todo estaba tranquilo, que Dios no les iba a castigar, que no estaba haciendo nada, y ahora Dios venía a traer un castigo poderosísimo hacia ellos. ¿Y qué estaba trayendo? Una guerra. Y venía un león a destruirlos. Y a veces, y ahora estaban así, con pánico, es decir, con ansiedad, con desánimo, confundidos. Cuando ellos pensaban que todo estaba tranquilo, en un solo instante se acabó toda esa tranquilidad y se volvió un total caos. Y a veces pasa así igual con nosotros. En un solo instante, lo que pensamos que en nuestra vida está todo ordenada, todo está tranquilo. Entonces empieza en un solo instante, quizás con la enfermedad de un familiar, o quizás con los problemas en un matrimonio, o quizás con la pérdida de un trabajo. En un solo instante sentimos que nuestro mundo se pone de cabeza y se va toda la paz. Y viene la confusión a nuestra vida, viene la ansiedad a nuestra vida,
y viene el desánimo a nuestra vida, así como estaba pasando con Israel. Pero ¿cuál es la intención de Dios ante este momento difícil que llega así de repente y que pone de cabeza toda nuestra vida? La intención de Dios es, como dice el versículo 8, dice, vístete de luto, lamentate, es decir, reflexiona acerca de tu condición, que necesitas ayuda de Dios y que tus pecados te han tenido lejos de Dios. ¿Cómo puedes pedirle a Dios ayuda si primero no le pides perdón? Porque Dios no te escuchará si no le pides perdón por tus pecados. Entonces implica que ese dolor que trae ese momento, Dios quiere para que nos acerquemos. Por eso el versículo 14 dice, Jerusalén, limpia de maldad tu corazón para que seas salvada. Es decir, ¿qué buscaba Dios con traer esta destrucción hacia el pueblo? ¿Para qué llenarlos así tanto de temor, de confusión, de desánimo? Era para que ellos limpien de maldad su corazón. Versículo 14, Jerusalén, limpia de maldad tu corazón para que seas salvada. ¿Hasta cuándo hallarán lugar en ti los pensamientos perversos? Es decir, Jerusalén, ¿qué estás esperando para que tu corazón cambie? O sea, ¿hasta cuándo vas a seguir así? Y ahora que ha venido a ti, ahora que viene hablando ya hacia una persona, ahora que viene un momento así difícil donde todo tu mundo se pone patas para arriba, donde estás lleno de confusión, de ansiedad, de desánimo, Dios está buscando lo mismo, que que toda persona que está así lejos de Él y llega a ese momento difícil, es para que pueda clamar a Dios, es para que pueda acercarse a Él. Desde el versículo 11 hasta el 13, en resumen, Dios sigue dando características de que el pueblo que viene a destruirlos es un pueblo poderoso. El versículo 11 dice que es un viento abrasador. Este pueblo que viene a destruirlos es un viento abrasador. Estos babilonios es como un viento abrasador. Versículo 12 dice que es un viento fuertísimo, que no es el viento para limpiar el trigo, no, ese viento para limpiar el trigo es un viento suave. Es un viento fuerte que viene a destruirlos. Ese viento que es ese pueblo de Babilonia. El versículo 13 dice que los babilonios, sus carros de guerra son como las nubes y que parecen un huracán. Tú has visto un huracán, es un viento fuertísimo, es un viento fuerte. O sea, Dios está dando las características de cómo es ese pueblo, y sus caballos de guerra de ese pueblo son más veloces que las águilas. Las águilas vuelan velocísimo en el aire, así eran sus caballos. ¿Para qué Dios le da esas características? ¿Para qué Dios les quiere decir cómo es las características del pueblo que viene a destruirlos? ¿Cómo es las características del pueblo de Babilonia? Para que ellos entiendan que no hay nada que hacer. No hay nada que hacer más que clamar a Dios. Están en un punto donde ellos no tienen nada humanamente para hacer contra ese pueblo. O sea, ni para que ellos no tenían ni el tiempo, porque era sorpresivo, ni tampoco el poder para luchar contra ese pueblo, porque era un león, era un viento abrasador. O sea, ellos como pueblo están en un punto donde no tienen más que hacer que clamar al Señor para que los salve. No tienen nada más que hacer que humillarse a Dios, pedirle perdón por sus pecados para que Dios los salve, porque solamente Dios los podía salvar de esa situación. Entonces, nosotros también a veces Dios permite así que pasemos momentos donde Dios mismo nos hace ver que no hay nada que podamos hacer con nuestras fuerzas. Estamos así como el pueblo de Israel, que no hay dinero que salve la salud de un familiar. Dios te dice, mira, por más dinero que puedas usar en médicos, esa enfermedad te han dicho que nada lo puede salvar. Y tú sabes que por más dinero que gastes, esa enfermedad solamente Dios lo puede salvar. Ya te han dicho los doctores que no, que está desahuciado la persona y que no se puede hacer nada.
Y es ahí donde Dios te muestra que tienes que orar a Él, que tienes que acercarte, decir, Señor, perdóname si he estado lejos de ti. Ahora te pido tu ayuda, sálvame, salva a mi familiar de esta situación. O, o Dios te hace ver que por más inteligencia que tengas, no puedes salvar tu matrimonio. Por más que hablas con esa persona, por más consejo que te han dado, ves que las cosas no cambian en la situación familiar que tienes de matrimonio. Y Dios te hace ver que, mira, no hay nada que puedas hacer, ni tus palabras van a convencer. Solamente yo puedo salvar tu matrimonio, te dice Dios. Y ahí te das cuenta que por más inteligencia, consejo que tengas, solamente Dios puede salvar tu matrimonio. O quizás un momento donde ves que no pierdes un trabajo, como dije es otro ejemplo, ¿no? Y ves que la situación es difícil, y ves que has buscado y no encuentras, y te das cuenta que no hay más que hacer que orar a Dios para que te ayude a encontrar una mejor situación económica, a librarte de deudas. O sea, Dios nos pone, entonces a veces trabaja así en nuestra vida, que nos pone en un punto donde no hay nada humanamente que podamos hacer. Y así estaba el pueblo de Judá. No hay nada que podía hacer contra ese pueblo. Solamente le quedaba lo que en verdad siempre debería ser nuestra primera opción: clamar a Dios. Pero lamentablemente para nosotros no es nuestra primera opción, sino es nuestra última opción. Entonces el pueblo estaba arrinconado ante la destrucción repentina, y ahora tenía que humillarse a Dios, pedirle perdón por sus pecados y rogar que Dios los salve de esa situación. Y Dios les promete que los va a salvar. Le dice: Jerusalén, limpia de maldad tu corazón para que seas salvada. Es decir, te da la oportunidad. Dios dice: yo quiero, todo esto estoy haciendo para que estés cerca de mí otra vez. Y yo te voy a salvar de esta situación difícil en que estás. Entonces Dios, así como Judá llegó a esta situación, si Dios está permitiendo que pases una situación así difícil, donde ahora estás lleno de confusión, de ansiedad, de desánimo, es para que, como dice acá, volvamos al Señor. Si no somos creyentes, lleguemos a confiar en el Señor, lleguemos a ser creyentes, a creer en su Hijo Jesús, a creer en Dios. Y si ya somos creyentes y hemos estado en algo que desagrada a Dios, esta situación difícil es para que volvamos al Señor, para que estemos cerca de Él. Y Dios nos va a sacar de esa situación difícil. Como te digo, puede ser familiar, una situación de salud, una situación económica, de trabajo. Dios nos va a sacar de esa angustia, de situación difícil. Es decir, Dios va a volver a traer calma al problema, al momento difícil. Y debemos aprovechar estos momentos. Lamentablemente, tristemente, a veces hay personas que llegan aún a este punto, y a pesar de que están en una situación tan difícil, no llegan a clamar a Dios y no llegan a experimentar la paz de Dios. Solamente Dios podía salvar a su pueblo en ese momento. Solo Dios nada más podía salvarlos, porque ellos no tenían nada que hacer en una guerra contra Babilonia. No, estaban atados de manos y pies. Igualmente, cuando llega una situación difícil en nuestra vida, donde hay confusión, desánimo, ansiedad, solamente Dios nos puede sacar de esa situación. Porque son momentos tan difíciles que no tenemos ya nada para hacer, donde ni nuestro dinero, ni nuestra inteligencia, ni nuestras fuerzas cambian la situación. Y Dios te dice: solamente yo te puedo salvar de esta situación, pero tienes que acercarte a mí. Tienes que vestirte de luto, es decir, tienes que venir humillado, decir: Señor, sálvame de esta situación, perdóname, Señor, me acerco humilde a ti, perdóname, Señor, por la manera en cómo he vivido. Bueno, esa sería
la reflexión de Jeremías capítulo 4. Hemos estudiado el día de hoy hasta el capítulo 14. Solo Dios nos puede dar paz en esas situaciones donde no hay nada más para hacer. Él es el único que puede que puede salvarnos de esa situación y traernos la paz. Solamente Él. Que espero que sea de bendición este estudio y nos vemos hasta el siguiente video. Bendiciones.